Buen día, mi nombre es Juanita Bejarano y hago parte del equipo del Plan de Orientación Vocacional y Profesional del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy voy a presentarles Evermore, un mundo que contribuye a la pedagogía, a la orientación vocacional y profesional. Bienvenidos. Voy a contar un poco cuáles han sido las problemáticas que observamos para que este mundo pudiera presentarse de una manera definida y de una manera que le permitiera a los estudiantes motivarse frente a ese reconocimiento y reflexión acerca de lo que implica pues hacer un proyecto de vida. También vamos a ver cuál es la propuesta que tiene el Politécnico Gran Colombiano. Asimismo, voy a contarles un poco cuáles han sido los antecedentes que nos han llevado a plantear la estrategia de Evermore para que la conozcan y al final vamos a plantear unas conclusiones. La problemática que más de alguna forma nos convocó a realizar este tipo de estrategia tiene que ver con el hecho en que en las universidades nos percatemos de la deserción de los estudiantes. La no culminación de los planes de estudio hace que se vea afectado tanto el capital humano como el capital económico. Los estudiantes que desertan muchas veces no tienen el acompañamiento que requerirían y sí observamos que hay una afectación en términos de su autoconcepto, en términos de su autoeficacia, que obviamente va a implicar que ellos de alguna manera tengan que volver a enfrentarse a situaciones de pronto un poco dolorosas y estresantes sin tener las herramientas ni los recursos para lograr luego hacerle frente a esas nuevas situaciones. También pues hay una pérdida allí económica importante que obviamente afecta la economía tanto del hogar como también a la institución de educación superior. En ese sentido hay que mirar cuáles son esas causas que son las que se asocian con la deserción. Por un lado, se ha mencionado el capital académico y cultural. En este sentido, muchos estudiantes llegan sin las bases suficientes o sin las destrezas para desempeñarse en una carrera o en una disciplina específica, lo cual pues le va a implicar a él tener que mirar cuáles son esas habilidades, fortalezas durante el momento en el que él ya se encuentre vinculado al programa y pues puede ser un poco más difícil que se dé cuenta que no cuenta con esas habilidades. También hay unos factores financieros y económicos. Probablemente los estudiantes ingresen a este programa, pero no puedan permanecer en él. Además, porque la oferta laboral también puede verse restringida. Los factores institucionales, mirar cuáles son aquellas propuestas que hay para que haya una permanencia estudiantil, cuál es el seguimiento que se le hace académico a los estudiantes e incluso también a nivel emocional. Y pues por último, pero no menos importante, se encuentran los relacionados con la orientación vocacional y profesional. En este sentido, si nosotros nos percatamos de cómo podemos incidir para que se logre la permanencia, para que de alguna manera se disminuyan estos factores de riesgo, pues nos damos cuenta que si orientamos y damos los recursos y las estrategias y las herramientas a los estudiantes, por lo menos ellos ya tendrán un criterio distinto para tomar sus decisiones. Hay que reconocer que nosotros vimos la pertinencia también en términos de orientar a los estudiantes frente a sus intereses, frente a sus fortalezas, que ellos pudieran tener una serie de recursos para tomar decisiones, unas decisiones que fueran orientadas y que le permitieran a ellos, con criterios claros, saber hacia dónde podían de alguna manera empezar a fijar la atención frente a lo que sigue después de la graduación del bachillerato. También se nos hace muy importante acompañar a los estudiantes, hacer una zona de desarrollo próximo que les permita a ellos, pues de alguna manera,
sentirse apoyados frente a esa toma de decisiones y en ese sentido pues darles herramientas para que puedan de alguna manera orientarse frente a lo que ellos quieren y lo que a ellos les interesa. También nos parece muy importante reconocer que existen una serie de variables individuales como son las emociones, como son las estrategias de pensamiento, como son los factores también familiares y culturales que deben percatarse los estudiantes que pueden también estar incidiendo en esa toma de decisiones. También hay que destacar que existe en nuestra ley 115 del 94, la Ley General de Educación, una estructura, una forma de estructurar las acciones que debe darse desde el colegio, desde las instituciones de educación frente a esta orientación vocacional y profesional. También, por nombrar el decreto 1850 del 2002, se menciona que se debe hacer esta orientación, ya sea de manera individual o grupal, pero la idea es que se promueva el desarrollo integral de los estudiantes. En este orden de ideas nos propusimos preguntarnos cuáles son esas estrategias pedagógicas y didácticas que contribuyen a la reflexión sobre la orientación profesional y vocacional en estudiantes de 10º y 11 grado. Cabe resaltar que ya se han venido haciendo acciones frente al tema, que ya algunas instituciones tienen sus guías, que existen unos recursos en la web que están dados para que podamos acceder a ellos. Esto, pues de alguna manera, nos permite a nosotros saber y reconocer que existen una serie de estrategias que ya se han dado. Entonces, se encuentra en la literatura algunos test, algunas charlas, simuladores, talleres, que de alguna manera pues contribuyen a ese ejercicio de orientación. Sin embargo, muchos de ellos pues están dados de una manera que no son tan atrayentes para estos nativos digitales. Cabe resaltar que los estudiantes a los que nosotros nos dirigimos vienen de alguna manera con un tipo de forma de pensarse distinta y que los videojuegos cobran un importante papel también dentro de su vida diaria. En ese sentido, también hay que reconocer que además de este ejercicio de gamificación que nos propusimos, en esa búsqueda de información encontramos que existen unas apps específicas que ayudan a tomar decisiones o orientar a los chicos. Algunas de ellas buscan a través de test cómo mirar esos rasgos de personalidad que se relacionan con algunas disciplinas. Otros lo que buscan es mostrar la oferta académica que tienen y pues así contribuir también a consolidar algunas acciones que le permitan a los chicos pues tomar decisiones frente a lo que implica estar en cada una de las carreras. Y también hay otras aplicaciones que les permiten a ellos trabajar de alguna forma en las estrategias cognitivas para lograr desarrollar el pensamiento crítico. La propuesta que nosotros nos hicimos fue, ok, vamos a trabajar con estudiantes de diferentes colegios del país. En esta oportunidad les cuento que trabajé con unos estudiantes que están en Antioquia y otros en Bogotá. Estos colegios nos permitieron trabajar desde la gamificación y paralelamente estaban otros grupos trabajando a través de talleres, de guías y demás aspectos. Así que nosotros nos propusimos traer los elementos de juego a esa propuesta que ya estaba inicialmente. Una propuesta que busca que los estudiantes conozcan sobre inteligencia emocional, que reconozcan sus emociones, que se reflexionen cómo las gestionan. También habla sobre su proyecto de vida, sobre sus intereses y sus habilidades, sobre la forma en cómo ellos también ven que las diferentes acciones
tanto de la familia, como económicas, como de salud, como académicas, inciden en esa toma de decisiones. Entonces estos temas ya estaban dados, pero aquí lo que quisimos fue preguntarnos y decir, bueno, ¿cómo se los vamos a proponer de tal forma que sean atractivos para ellos y de tal manera que permanezcan dentro de la estrategia? Esto porque nos enfrentábamos a otro reto, y es que la orientación vocacional y profesional muchas veces no está articulada con los planes de estudio. Ocasionalmente no da nota, ocasionalmente hace parte de electivas que toman los estudiantes, y por lo tanto, pues ellos no se ven comprometidos a culminar pues con esta estrategia que como Politécnico Gran Colombiano estábamos proponiendo. Entonces, para seguir incentivando esa reflexión, para que ellos pudieran de alguna manera iniciar con algo que nos propusimos, que es hacer un tamizaje, luego contribuir con estos ejercicios en los encuentros sincrónicos, que son semanales, a que ellos logren de alguna manera reflexionar y pensar sobre este tipo de temas, y al final que se les entrega su informe, que pues está detallado, compilando todo lo que se ha realizado durante el proceso, pues nos implicaba a nosotros mantenerlos de alguna manera enganchados, motivados, pero además de eso que también se disfrutaran la estrategia y que de alguna forma también ellos fueran muy autónomos en la realización de esas actividades. Entonces encontramos en la gamificación un recurso que contribuye a la motivación de los estudiantes. Algunos autores se mencionan que la motivación se da a nivel extrínseco. Es decir, en la medida en que se les va dando a ellos insignias, puntos, poderes, ¿cierto? Es así como se va incentivando el aprendizaje. Sin embargo, algunos de los aspectos que nos hemos encontrado, tanto en la literatura como con los estudiantes que trabajamos, es que hay un ejercicio de motivación intrínseca también que se va dando en el ejercicio, en la medida en que ellos se van implicando dentro de la estrategia, en la medida que ellos van considerando la importancia de la misma, que es algo que se les va diciendo semana a semana en los encuentros, pues ellos también empiezan a empoderarse frente a la función que tienen dentro de reflexionar sobre su propio proyecto de vida. Asimismo, promueve la resolución de problemas. Entonces aquí presentamos diferentes desafíos que le va a permitir a los estudiantes pues pasar de un nivel a otro, lo cual va a contribuir a pensarse en cómo desarrollar esas actividades. Y claramente incentiva el aprendizaje. Todo el tiempo los estudiantes están atentos, están motivados, están de alguna manera pensando en cuáles son esos recursos que van a ir adquiriendo en la medida en que se va consolidando la estrategia. Entonces, la estrategia de la gamificación anima y persuade a los estudiantes, los mantiene activos porque las actividades que se les presentan son atractivas, son entretenidas, y además de eso nos permite a nosotros, tener la motivación y saber que ellos están culminando y terminando con este proceso, que para nosotros es muy importante debido a que nos interesa pues obviamente orientar ese proceso de ellos y cada vez más pues que se comprenda un poco esta reflexión y esta toma de decisiones de una manera más efectiva. Entonces el mundo Evermore lo que busca es una aventura, entrar a los estudiantes dentro de una estrategia que les permita pensarse, que les permita reflexionar, que les permita a ellos, además de eso, ir adquiriendo las habilidades, porque también tenemos una serie de competencias que se van desarrollando a lo largo de la estrategia, del trabajo que se realiza con ellos y que se van trabajando en la plataforma Canvas a la cual ellos tienen acceso. Entonces, en ese sentido, comienza a haber un proceso paralelo, un proceso sincrónico que está mediado por la gamificación y un proceso asincrónico que también les permite a ellos pues leer sobre los temas que aquí estamos trabajando. Entonces, ¿de dónde surge Evermore? Evermore surge
como una necesidad a mantener la motivación de los estudiantes frente a este programa de plan de orientación vocacional y profesional. Este mundo surge a partir de la construcción colectiva que hicimos con los estudiantes, que son los practicantes de psicología educativa y quienes se permitieron también mostrar otra forma las actividades que ya estaban planteadas. Es un mundo que se ha construido con un estudiante que no hace parte ni de los colegios ni del Politécnico, sino es hijo de una de nuestras estudiantes quien le puso ese nombre. Y quien nos empezó a decir qué es lo que buscaba un gamer para adentrarse a todos estos mundos que pues, los videojuegos proponen. Entonces, conociendo un poco de las características de la gamificación, pero también construyendo estos espacios a través de la consolidación de las ideas que tienen los gamers frente a implicarse dentro de estos procesos, nos permitió consolidar este mundo. Este mundo entonces tiene diferentes desafíos, tiene diferentes momentos que los estudiantes van recorriendo para ir adquiriendo una serie de puntajes, de insignias, para que se realimente su trabajo, su proceso, lo cual pues favorece la labor que nosotros realizamos, pero también el acompañamiento cercano que queremos dar. ¿Cuáles son esos elementos de la gamificación que tuvimos en cuenta? Como les contaba, metas y objetivos que se traducen en misiones y desafíos. Entonces, cada uno de los mundos, como lo llamamos nosotros, eran esos temas que se iban a considerar dentro de la estrategia. Los estudiantes se adentraban a un mundo, hacían sus actividades, durante los encuentros sincrónicos se iban realimentando, ellos participaban y seguían al siguiente nivel, porque ya podían pasarlo cuando cumplieran con las actividades que se estaban señalando en el nivel anterior. Sin embargo, pues no era, digamos, una camisa de fuerza. Ellos podían hacerlo en otro momento, pero la idea es que las 5 primeras personas o las 10 primeras personas que realizaran la actividad pudieran estar en el podio semanal, que para ellos también era muy gratificante. Las reglas, saber con qué se van a encontrar, saber cuáles son los desafíos, saber cuáles son las alternativas que hay para jugar y saber que también pues, se debe de alguna manera considerar en el momento en que ellos falten a alguna de las actividades o falten con algunas de las propuestas que aquí se estaba haciendo, les permitió también conocer cuáles eran como esas características del juego y asimismo implicarse dentro del mismo. La narrativa es uno de los aspectos que de pronto más cuesta entender cuando uno no es gamer. Entonces aquí encontrarnos con el tema del avatar, de saber que el avatar tiene unas características, de elegirlo, de empezar nosotros a construir una narrativa donde ellos se implicaban también con su avatar, ¿no? Ese héroe que se encuentra en los videojuegos y que de alguna manera tiene unas misiones, era la necesidad que nosotros teníamos y la forma en cómo los estudiantes empezaron también a implicarse dentro de las actividades. Si ese héroe no recorre el mundo, si ese héroe no descubre qué tesoros semanalmente se le están dando, si ese héroe no se implica dentro del juego, pues simplemente ese héroe va perdiendo. ¿Sí? Ese héroe va perdiendo fuerza, va perdiendo vidas incluso en términos de los videojuegos. En ese sentido, pues el jugador, el estudiante, sabía que su héroe debía pues enfrentarse a varios desafíos y varios retos. Para nosotros fue muy interesante también encontrar cómo esa narrativa de juego, cómo se iban los muchachos dándose cuenta que su avatar estaba de alguna manera también evidenciando una serie de recursos que iba sumando. Eso también para ellos es muy importante. La libertad para elegir. En esta oportunidad pues ellos podían seleccionar cuál era el avatar que los identificaba de acuerdo a una descripción que se le da de cada uno y que pues tiene que ver con algunas características de la persona.
Libertad para equivocarse. Ha sido muy interesante ver cómo los estudiantes empiezan a presentar sus ideas, involucrarse en la estrategia, escuchar a sus compañeros y en ese sentido, sin pena, saber que son respetadas sus ideas. Entonces, este lugar que se les da, que se les permite a ellos, es un lugar de confianza, es un lugar que implica que estemos escuchándolos y que implica que también nosotros de alguna manera nos adentremos a ese mundo que ellos están construyendo. Entonces, aquí no hay censuras, se les está diciendo que no hay respuestas buenas ni malas en los cuestionarios y las diferentes actividades que proponemos, simplemente queremos es que ellos reflexionen y conocerlos para ayudarles a comprender mejor esas formas en que ellos empiezan a construir su proyecto de vida. Las recompensas, como lo decía, se hace necesaria y es muy importante dentro del trabajo que se hace. La recompensa se convierte en uno de los incentivos para que los estudiantes se impliquen de manera importante dentro de la estrategia. Al principio tal vez la recompensa sí sea muy necesaria en términos de estar enganchándolos a ellos con el juego, mientras ellos van mirando cómo es que se involucran, mientras van mirando cuál es la esencia del mismo, pero luego parece que esto no es tan importante porque ellos van avanzando en su proceso y valoran mucho pensar en cosas que no se habían propuesto en otro momento. Entonces, esto hace que la recompensa no solamente sea a través de las insignias, a través de el podium que hacemos, sino también que hay una recompensa a nivel, digamos, intrínseca, en donde ellos están todo el tiempo viendo cómo implicarse dentro de la estrategia les permite también pensarse desde otro lugar y desde otro modo. Como lo he dicho, la realimentación es permanente, hay un podium, se mira el progreso que tiene cada estudiante, semanalmente estamos informando cómo ellos están en sus actividades, pero también en los encuentros sincrónicos se hace una reflexión sobre el nivel de compromiso, el nivel de implicación que tiene para ellos pues seguir este proceso. Hay que destacar que hay que tener restricciones de tiempo, hay que mirar cuáles son los momentos en donde ellos deben entregar las actividades, los momentos en donde ellos deben trabajar de manera autónoma y en ese sentido pues también nos permite a nosotros hacer el seguimiento del progreso que ellos están desarrollando. Y los elementos sorpresa. Esto ha sido también muy importante dentro del proceso de gamificación porque esos elementos sorpresa hacen que los estudiantes sientan que hay algo distinto, que hay algo que los puede sorprender y que esto pues obviamente favorece esa motivación que ellos tienen. La trayectoria del juego hay que tenerla muy presente. En un principio pues se hace un nivel de descubrimiento, ¿no? Como vamos a mirar cómo es que vamos a implicarnos dentro de este proceso, vamos a mirar qué es eso del héroe, del avatar, vamos a ver cuáles son esas insignias que me puedo ganar, cuáles son esos mundos que voy a atravesar. Luego se hace una fase de entrenamiento en donde los estudiantes ya empiezan a consolidar un poco las estrategias, ya saben la dinámica y empiezan de manera autónoma a trabajar y ya saben un poco cómo es el desarrollo de las actividades. Se hace un proceso de andamiaje en la medida en que los orientadores, que son los practicantes de psicología, están allí, aprovechando los espacios para contribuir a esa consolidación de habilidades y de estrategias de alguna forma que le permita a los estudiantes pues desarrollar esas competencias que buscamos. Asimismo, se espera que al final haya un dominio de juego, en donde ellos ya de manera autónoma y de manera responsable puedan implicarse dentro de la estrategia, puedan desarrollar las actividades y puedan de alguna forma saber qué es ese mundo de Evermore y cómo está también su personaje actual. El rol del orientador, entonces, no es jugar por jugar, se trata de hacer una serie de planeaciones,
con objetivos, con competencias específicas, con actividades que también están de alguna manera articuladas a los temas que estamos trabajando, pero si es que se pueda presentar esto de una manera divertida, de una manera tranquila y de una manera en donde ellos puedan de alguna forma disfrutarse el proceso. Aquí pongo unos ejemplos de lo que hemos visto. Tenemos el podium, que como les decíamos es a nivel semanal, en donde decimos aquí cuáles son las personas que están juntando en la estrategia. También vemos cómo los estudiantes cada vez de manera más, de una manera pues un poco, sí, autónoma, ellos empiezan a responder las preguntas, ellos empiezan a alzar la mano para participar y eso pues hace que se convierta en un proceso muy interesante por cuanto nos damos cuenta que están ahí presentes, involucrados e implicados. También los factores sorpresa que llevamos en algunas ocasiones les permite a ellos darse cuenta que hay otras formas para ganar puntos, para ganar insignias y que también pueden empezar a trabajarlas estando en los encuentros sincrónicos. Las reflexiones que han hecho los practicantes de psicología frente a la estrategia es que, 1, el aprendizaje se facilita cuando hay actividades lúdicas e interactivas. También vieron que la motivación de los estudiantes aumentaba, que el sistema de recompensas también ayudaba y contribuía a la responsabilidad y a la competitividad. Y ellos, como estudiantes de psicología, se permitieron trabajar desde la creatividad, desde la investigación y desde la innovación, aspectos que consideraron muy relevantes para su formación. Los desafíos que tenemos: generar espacios de más cooperación y competencia. Esto implicaría que nosotros podamos empezar a desarrollar estrategias en donde los estudiantes también empiecen a desarrollar características relacionadas con la comunicación asertiva, con la construcción del liderazgo, con el hecho en que ellos puedan de alguna manera escuchar a los otros y esto pues obviamente favorecerá las habilidades para la vida. Algunas herramientas que utilizamos son estas: Educaplay, Genially, Padlet, Forms, que con ellas fuimos como organizando algunas de las actividades para presentárselas a los estudiantes de manera dinámica. Bueno, y como conclusión, quiero resaltar que este proceso de gamificación nos permitió ver cómo los estudiantes se involucraban cada vez más en esa estrategia, en esas reflexiones que nosotros buscábamos y en esa capacidad para autodeterminar lo que querían y de alguna forma también iniciar y culminar las actividades de una manera responsable y de una manera muy autónoma. Agradezco a Manuel Castellanos, a Judith Alvarado, a Judith Solís, quienes fueron los estudiantes que me permitieron consolidar toda esta información y me permitieron soñar para que esto fuera realidad y de alguna manera consolidar los diferentes aprendizajes. Evermore es un mundo que permite la reflexión, que permite el trabajo en equipo y que permite la consolidación de aprendizajes. Muchas gracias.